Conectados, que yo creo que han de ser pocos ya por el tiempo que dura este culto. Vamos a la palabra del Señor en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Para honra y gloria del Señor vamos a estar meditando bajo un tema que dice una armadura eficiente. Efesios 6, 10 y 11, para honra y gloria del Señor. Efesios 6, 10 y 11 leemos tal como está escrito, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Puede sentarse. Hermanos, este tema es amplio. El tema de guerra espiritual es un tema extenso que se tiene que meditar tal vez en una vigilia, en 3 prédicas, por lo menos, para tener más o menos un escenario más claro de la guerra espiritual a la que nosotros no estamos invitados. Somos participantes sí o sí, o sea, no es una invitación que nos hace la palabra del Señor a formar parte de la guerra espiritual, sino que desde que creímos en Cristo, a partir de ese momento usted está en esta guerra espiritual. Usted está participando de esta guerra espiritual, pero muchas veces conocemos tan poco de este campo de guerra espiritual, conocemos tan poquitito acerca de esto, que creemos que guerra espiritual es leer Efesios 6, 10, 11, 12, 13 y así para adelante y decirle al Señor: Señor, ponme la coraza, ponme el escudo, ponme el yelmo, ponme la espada en la mano. La guerra espiritual no inicia cuando usted cuando usted está en el ayuno, hermano. La guerra espiritual no inicia cuando usted entró a este templo. La guerra espiritual inició en la mañana cuando se estaba alistando la ropa, antes de venirse. La guerra espiritual la tuvo ayer, cuando hizo su agenda del día de hoy y Satanás le decía que no tenía espacio para quedarse hasta las 2 de la tarde en el templo. La guerra espiritual no inició cuando usted dispuso: el domingo hay ayuno, pero es que ha venido un pariente de Estados Unidos y lo voy a ir a visitar. La guerra espiritual inicia mucho antes de lo que nosotros pensamos. No inicia cuando hacemos el tiempo y estamos ya de rodillas delante de la presencia del Señor. La guerra espiritual inició cuando tuviste que derribar todos los obstáculos para poder hacer el tiempo para orar. La guerra espiritual no inició cuando agarraste el Salmo 91 a medianoche porque las ratas sentían que eran demonios los que andaban en el techo. Póngale racumín y se acabó el problema. La guerra espiritual inicia cuando tomamos la palabra del Señor para hacerla nuestra y para ponerla por obra. Eso es el inicio de nuestra guerra espiritual. Normalmente estamos acostumbrados a oír sermones o convocatorias de vigilia o de oración o de ayuno, así bien emocionantes, cortándole la cabeza al diablo y bla, bla, bla. Pero yo estoy completamente seguro que nuestra guerra no inicia cuando empezamos a gritar en un altar. Nuestra guerra inicia mucho antes y es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de Éfeso a través de esta carta. Para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando o por qué es la urgencia del apóstol Pablo de hablar sobre guerra espiritual a esta iglesia específicamente, es porque Éfeso es una ciudad donde hay bolas, como decimos los salvadoreños, es una ciudad de alto comercio, de alto tránsito de mercaderías. Por ende, la capacidad adquisitiva de la gente era amplia, o sea, había gente de mucho dinero. Pero no solamente es el tema económico de la ciudad lo que lo hace importante, el tema de guerra espiritual, sino que esa gente, hay un aspecto bastante relevante del tema de idolatría, de la diosa Diana, o también conocida por los griegos como Artemisa. Esta diosa Diana, había una serie de rituales y de cultos que se le hacían y que ahí estaba ubicado el famoso templo de la diosa Diana, y que dentro de las prácticas había la idolatría, que eso era severo en el tema de la zona de la gente de Éfeso.
Y también el tema que dentro de esas prácticas de la idolatría estaban lo que se conocía como la prostitución sagrada, que la gente para consagrarse a la diosa Diana, para consagrarse a la diosa de la fertilidad, contrataban una de las prostitutas que había en ese templo, iban a tener relaciones en honor a la diosa Diana. O sea, es un tema, hermano, de arraigo espiritual poderoso. O sea, un tema de que la gente está esclavizada a esa religión por todos los aspectos, por el aspecto económico, por el aspecto moral, por el aspecto espiritual, por todos lados están bien agarrados. Cuando usted va y ve en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a esta zona de Éfeso y empieza a predicar el evangelio, comienza a desatar un avivamiento en ese lugar, hasta el punto de que la gente comienza a convertirse al Señor. Y como siempre, la idolatría va acompañada de ocultismo. Por si usted no lo sabía, la idolatría siempre tiene un factor muy importante con el tema de satanismo y ocultismo, no solamente por las personas que practican la idolatría, sino porque los que fabrican y preparan todo el encamado para que eso funcione. Se encuentra en ese libro de Hechos, capítulo 19, de que atrás de todas las prácticas de idolatría estaban también las prácticas ocultistas, los adivinos, los encantadores, las personas que estaban tratando de manipular a la gente a través de hechizos o milagros mentirosos. Estaba también la gente que hacía negocio con aquella idolatría. Estaba uno ahí poderoso que construía templitos de plata de la diosa Diana, y estaba también el negocio de la literatura ocultista. O sea, es una cuestión compleja, al punto de que la iglesia se está enfrentando, esa iglesia naciente, esos pequeños creyentes, grupos de creyentes que están empezando a nacer, están creciendo en un ambiente hostil. Cuando hablo de un ambiente hostil, es que no tienen acceso a una predicación sana, no tienen acceso a una buena enseñanza de la palabra de Dios, no tienen acceso, y esa es una de las características de las iglesias que están perdiendo su guerra espiritual. Son iglesias que no tienen una formación sana en la palabra del Señor, y eso lo vemos en muchos grupos de cristianos que siempre están atacando el estudio bíblico, la preparación bíblica. Lo más común en ellos, y si no me deja mentir el hermano Salvador, que ha salido bastante, lo primero que hacen es dividir las iglesias, porque ese es el negocio de Satanás. Al tener gente ignorante de la palabra del Señor, al tener gente que ignora la necesidad de respetarle el tema de autoridad espiritual para ganar nuestra guerra espiritual, al estar ignorantes de esa importancia, comienzan a restarle valor. Ah, sí, hombre, es que dicen que estudiar es bueno, no, que las muchas letras mata y no sé qué y no sé cuánto, haciéndole fácil la tarea al enemigo. Para tener una armadura eficiente, como es el tema en esta tarde, mi sermón, hermanos, de esa parte de la palabra del Señor no inicia de ahí para atrás, de Efesios 6:10 en adelante. Inicia de ahí hacia atrás. Si usted ve los versículos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Efesios, es una explicación así muy detallada del apóstol Pablo, punto por punto, de en qué ha consistido la salvación, por qué es que ya no pertenecen a las tinieblas, por qué es que ahora somos participantes de esa nueva naturaleza, por qué es que ahora somos nueva criatura. El apóstol Pablo se da en una cárcel de Roma, se da la tarea de que después de haber predicado en esta iglesia, haber encontrado esas debilidades espirituales y de conocimiento de la palabra del Señor, el apóstol Pablo empieza a redactar esta carta y se da el tiempo de aclarar todos esos puntos indispensables para que la iglesia pueda avanzar. Pablo se da la tarea, y los más importantes, como le dije, es bastante material lo que hay que estudiar para tener bastante eficiencia en esto, pero quiero ser un poco puntual. Vamos al capítulo 5 de Efesios. Pablo inicia esta preparación. Mientras busca Efesios 5, le explico más o menos cómo funciona. Efesios 6:10
nos habla de una armadura que tenemos que llevar encima. Amén. Una preparación que nos tenemos que montar. Pero Efesios 5 en adelante nos habla de cómo tiene que estar preparada la persona que va a llevar esa armadura. Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es la orden acá? Y dice: andar ¿cómo? En amor. Supóngase esto, o escucha más bien esto. Uno de los principales retos de los ejércitos a nivel global hoy en día, aparte del reto de la tecnología, a ver quién está más a la vanguardia, a ver quién tiene el avión hipersónico más avanzado, el que puede evadir todos los radares, el que tiene el más adelante el tema tecnológico. Después está el tema logístico, que es otro de los grandes retos en el campo militar a nivel global. Uno de los tres grandes retos, el tercero, es el problema del fuego amigo. Se dice de que uno de las causas de bajas en la guerra es precisamente el problema de fuego amigo. ¿En qué consiste el fuego amigo? Supóngase que para la Segunda Guerra Mundial, o más puntualmente para la guerra del 69, la guerra del Golfo, se unieron una coalición de países. Entre ellos estaban los británicos, los estadounidenses, países europeos, entre otros. Ocurre de que las bajas más fuertes, una de las bajas más fuertes que sufrió el ejército británico no fue por disparos del ejército enemigo, fue por disparos de los mismos aliados, porque precisamente habían errores de coordinación entre ellos, y a eso es lo que se conoce como fuego amigo, fuego accidental, que no se disparan entre enemigos, sino que se disparan entre los mismos, del mismo bando. La iglesia de hoy tiene ese reto también. Y por eso Pablo enfatiza de que si es una iglesia que va a caminar hacia la victoria, de que si es una iglesia, como dijo el pastor en el sermón anterior, que va a crecer en salvación de almas, que va a crecer en salvación de nuevas personas, que va a crecer en salvación de nuevos cristianos, es una iglesia que tiene que tener mucho cuidado con eso que se llama el fuego amigo. Porque nosotros somos bien precisos para agarrar un versículo bíblico y hacer pedazos a otro que yo creo que no está caminando bien conforme a la voluntad de Dios. Nosotros somos bien precisos para encargarnos de destruir a las demás personas que forman parte de nuestro ejército. Y el apóstol Pablo hace un énfasis en esto. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Pablo llama de que el amor tiene que llegar a tal punto dentro de los cristianos que parezca que es un sacrificio. ¿Sabe qué significa esto? No siempre vas a estar de acuerdo con tu hermano, pero tu obligación es amarlo. No siempre vas a estar de acuerdo cómo habla el otro, pero tu obligación es amarlo. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que dice el otro, pero tu obligación es amarlo. Amén, hermano. Porque todos somos distintos. Todos somos diferentes, unos son izquierdos, otros son derechos, unos son altos, otros son morenos, otros piensan de una forma, otros piensan de otra manera. Entiendas, hermanos, que estamos hablando de congregaciones concretas. No estoy tratando de llevarlo a la confusión de las sectas. Si ya sabemos, por ejemplo, en el caso de las sectas, que son diferencias ideológicas y doctrinales completas y concretas, o sea, y nuestra obligación es traerlos al conocimiento de la verdad del evangelio. Amén. O sea, diferencias doctrinales, hablamos de las personas que creen de que Cristo no murió en la cruz del Calvario, o que creen de que la salvación solamente es por Cristo y Cristo y Cristo y Cristo, ignorando a las otras dos partes de la Trinidad. Esos errores doctrinales nosotros los tenemos claros, hermano. Pero el apóstol Pablo enfatiza de que si vamos a ganar una guerra espiritual, la iglesia tiene que estar preparada para ser uno en Cristo Jesús. Uno de los problemas que resaltan muy importantemente
en el avance de la iglesia, en el tiempo, en los primeros días, en las eras tempranas de la iglesia. Es uno de los problemas que el apóstol Pablo también recalca ya en 1 Corintios capítulo 1. Cuando está la iglesia de Corinto, en este grupo estaban los de Apolos, en este grupo de hermanos estaban los de Pablos, en este grupo estaban los de Cristo, allá estaban los de Cefas, posiblemente allá estaban los de Juan el Bautista, por allá estaban los de Pedro, todos distorsionados, todos divididos. Y Pablo les hace la pregunta: ¿está dividido Cristo? Para que caiga un poco más en la realidad, las iglesias que irrespetan las autoridades constituidas, hablamos del pastor, liderazgo y todo eso hacia abajo, son unas iglesias que no tienen el respeto de sus comunidades. Y se lo digo desde la experiencia. Por allá había una congregación que organizaban culto y casi se pescoceaban adentro del templo. ¿Sabe qué hacían los amigos que se ponían a tomar enfrente? A reírse de ellos. Esa es la seriedad de esto. Por eso es que, se lo voy a decir en español, dice ahí: como un sacrificio y como una ofrenda agradable ante Dios. En español: aunque le cueste, hermano, ame a su hermano. Aunque le cueste, hermano, ame a sus líderes. Aunque le cueste, hermano, ame a su pastor. Aunque le cueste, hermano, afiliarse y formar parte, entienda que somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermanos? Alábale que Él vive. Siempre hablando de esto, en Hechos 19, versículo 9, encontramos que el apóstol Pablo llegó a predicar a esas comunidades de nuevos cristianos, pero estaban confundidos, o sea, no habían recibido el Espíritu Santo, no habían recibido la enseñanza correcta sobre el bautismo, no habían recibido y no tenían claro en qué consistía el tema de la salvación. Habían creído en la predicación de Juan el Bautista, se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, pero no tenían claro exactamente hacia quién estaban caminando o como quién y con quién estaban, a quién estaban siguiendo. Pero resulta, hermanos, que el apóstol Pablo empieza a enseñarles y después les impone las manos y el Espíritu Santo se derrama. Y empiezan a manifestarse los dones espirituales que ya se habían manifestado en las demás comunidades de creyentes: hablar en lenguas, sanidades, profecía, etcétera, todos los demás dones manifestados. Y aquella iglesia empieza a meterse al fuego, pero de repente hay un grupito que se queda. Y Pablo está 3 meses enseñándole desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Tiempo, el cumplimiento de todas esas profecías, hablándoles todo el tema del plan de la salvación. Y hay un grupo de gente ahí empedernidos, reñidos, no. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se aparta de esa gente y los deja aparte a los creyentes que están dispuestos. Hermanos, eso también debemos de evitarlo dentro de nuestras congregaciones. El pastor anuncia un proyecto y de repente de la puerta para allá hay un montón metiéndole zancadilla al proyecto. No, eso no va a funcionar, eso no sirve, eso aquí, eso allá, eso esto, eso es lo uno, eso es lo otro. La iglesia va a caminar hacia adelante cuando todos nos unamos a la mentalidad de avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia avanza cuando la iglesia se une en un solo cuerpo. Bien, vamos a otro punto. Versículo 3. Véanse cómo cambia radicalmente. El Pablo le pega un golpe al timón del discurso que va manejando y pasa del amor entre hermanos a hablar de la santificación. Y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esto es preparación para la guerra espiritual, hermano. Esto es preparación para la guerra espiritual. Cuando hablamos de esto, hermano, hablamos de que alguien que lea los versículos 1 y 2 y después lee el 3, siente como que de golpe cambia el tema. ¿Y por qué Pablo cambia el tema tan bruscamente? No es que está cambiando el tema, hay un tema superior del cual se está hablando y es de guerra espiritual. O
O sea, porque no podemos insinuar que alguien que está viviendo en adulterio venga a un ayuno para ir a orar por un endemoniado. Lo más fácil es que le pasa lo que le pasa a los hijos de Seba, siempre en ese capítulo 19 de Hechos, cuando dicen, hey, ¿y este quién es pues? A Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo. ¿Y vos quién sos pues? Porque mucha gente al día de hoy tal vez todavía sigue creyendo que mientras no me ve el pastor, mis actos que no están correctos delante de los ojos de Dios, mientras no me ven los líderes, yo estoy bien y nadie se dio cuenta y excelente. Déjeme decirle que hay una exigencia de parte de Dios, que si querés vivir una vida victoriosa, la santidad es indispensable, porque sin paz y sin santidad nadie podrá ver la gloria del Señor. Sigue diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Nos vamos a las 3, hermanos? No, hermano. Vamos a parar por ahí. Solo voy a cerrar con esto. Hermanos, lamentablemente pues me hubiera gustado tener más tiempo para poder ampliar sobre esto. Pero quisiera, hermanos, decirles esto a manera de resumen. La guerra espiritual que luchamos como creyentes no inicia ahorita que estamos en el ayuno. Inició mucho antes. Porque trágicamente esto ha llevado a ministerios, a iglesias, a ministros del evangelio, a grandes cantantes, a tropezar, porque la vida ministerial está súper bien, pero la vida personal está en el piso. Porque mi ministerio está súper bien, pero mi matrimonio está en el piso. Porque todo mi desempeño en la obra del Señor está súper bien. Tengo el apresto del evangelio de la paz, tengo la armadura, tengo el escudo, tengo la espada, tengo todo, pero no puedo convivir en paz con los hermanos. Si usted va a ser efectivo en sus oraciones, si usted va a ser efectivo en sus ministerios, que la victoria sea completa. Amén, hermanos. Cuando le hablo de victoria completa, es que por allá había un hermano pastor muy respetado por la comunidad, de ser los pastores bravos, pero el hijo era el catillero de la mara. No se puede vivir en victoria de esa forma, viendo cómo los demás se salvan y viendo cómo los tuyos se van al infierno. O nos salva Dios completamente y nos da vidas victoriosas, o tenemos victorias completas y definitivas, o solo somos el espectáculo. La guerra espiritual que vivimos, hermanos, no solo es armadura y coraza. La guerra espiritual que vivimos somos vidas que Dios tiene que transformar. Póngase en pie, vamos a orar para cerrar este tiempo.